Muy buenas noches. Hablar acerca de vampiros no necesariamente tiene que traernos a la memoria aquella imagen del ser que camina entre los vivos y los muertos, del ser que tiene que morder a su víctima para extraerle la sangre, de aquel ser que solo deambula por las noches y que se convierte en una bestia salvaje para conseguir de una u otra forma que aquel líquido vital, la sangre, que por su condición de no vivo ya no tiene en su cuerpo y que necesita de obtener toda ese fluido de sus víctimas. Un vampiro puede ser también aquel que a través de algún artilugio, de algún ritual, de alguna suerte, logra extraer poco a poco la energía de una persona, la energía vital, y no le estoy hablando de la sangre, no, la esencia misma de la vida de una persona. Un ser que se vale de alguna especie de ritual en el que evidentemente intervendrá la mano del inframundo, del maligno, del innombrable, y que le permitirá succionar, extraer, drenar la vida misma de otra persona en beneficio de la propia. ¿No me creen? El día de hoy le voy a presentar estos relatos de personas que encontraron en uno de ellos, encontraron las respuestas a una situación muy peculiar que les pasó, y de la otra que terminó arrepentido de lo que había hecho, y como tal lo que hicieron no fue otra cosa que drenar poco a poco la vida de una persona, de un inocente, y absorber esa energía en sí mismos para seguir subsistiendo. Bienvenidos a un episodio más de Mundo Paranormal. Comenzamos. Todos los días nos enfrentamos a diferentes circunstancias en nuestra vida. Algunas son rutinarias, pero hay otras que nos sorprenden, haciendo que consideremos si lo que perciben nuestros sentidos es lo único que existe. Extraños fenómenos, sucesos sin explicación y situaciones para los que la ciencia no tiene respuesta nos llevan a pensar que existe la posibilidad de que nuestra realidad conviva al mismo tiempo con una realidad alterna. Estas realidades subsisten separadas, pero en algún momento sus vibraciones se sincronizan con nuestro mundo, dando lugar a lo que llamamos mundo paranormal. El vampiro no es necesariamente esa imagen de Hollywood en la que nosotros vemos cómo un ser succiona la sangre de otra. Si bien es cierto que existe la práctica y que hace algunas semanas se lo presentaba yo en La Mujer Vampiro, específicamente en la Tlahuelpuchi, no es la única forma en la que un ser
va a drenar la existencia de otro. Vamos con la primera historia. La pequeña Julia recuerda que cuando tenía alrededor de unos 5 años más o menos, ella y su madre tienen que dejar su pueblo natal por problemas familiares, común en aquellas épocas cuando la familia no veía con buenos ojos a la mujer que el muchacho había escogido para compartir su vida. Tendían a relegar, a hacer a un lado a la familia cuando aquel hombre en cuestión, por X o Y circunstancia, fallecía o simplemente se desentendía de su familia. La pequeña Julia entonces relata cómo aproximadamente a los 5 años tiene que dejar su lugar de origen, su familia, sus conocidos, y se trasladan a la gran capital. En aquella época, le estoy hablando más o menos de los años 40, 50. La pequeña Julia y su madre Sandra han logrado llegar a una casa grande, muy grande. En esa casa viven una señora de apariencia ya mayor. Sin embargo, Julia se percata desde el primer instante que a pesar de que aquella mujer se ve de una apariencia ya muy madura, un tanto mayor, tiene una fuerza y una vitalidad, un vigor increíble. La señora camina erguida, derecha, tiene una fuerza para mandar, para ordenar a todas las personas que sirven en su casa, que atienden su casa, al jardinero, al mayordomo, a la servidumbre. La señora es impecable, impetuosa y tiene una vitalidad muy poco común para la gente con la edad que esta mujer aparenta. Sin embargo, tanto Julia como Sandra piensan que el hecho de darse una buena vida le permite a esta mujer tener una gran salud y le permite tener esa maravillosa vitalidad. La casa es una casa vieja, muy vieja. Esa casa data de finales del siglo anterior, es decir, de antes del 1900. Es una casa que ya tiene muchísimos años y que aún se conserva en perfectas condiciones. Aquella mujer camina prácticamente conociendo el lugar de memoria. Julia se da cuenta que sin importar qué asunto esté atendiendo aquella señora, qué asunto esté atendiendo la patrona, nunca tropieza con nada, nunca choca con un mueble. Pero más allá de eso, la pequeña Julia se percata de que no es necesariamente que siempre camine en línea recta y no tenga por qué chocar, no, sino que a pesar de ir viendo hacia otro lado o de ocasionalmente voltear a atender alguna diligencia, algo que le estén solicitando, la señora sigue caminando y su cuerpo, que pareciera que tiene reacción propia, hace un quiebre para librar la mesa, para librar la jardinera, sube automáticamente el pie para subir al escalón del jardín, etc. Como si el cuerpo tuviera una mente propia que conoce perfectamente cada centímetro de la casa, cada centímetro de toda la casa. Es algo que a Julia le parece extraño, sin embargo, si aquella mujer ha vivido ahí toda su vida, es lógico pensar que el cuerpo se va acostumbrando
al espacio, al territorio, a los declives, a todo aquello que está alrededor. Va pasando el tiempo, Julia va creciendo, y aquella mujer pareciera que no envejece un solo día. Julia ha cumplido ya 15 años. Hace 10 años que llegaron a la capital y hace 9 años que está en esta casa. Parece mentira, pero en estos 9 años su madre se ha ido deteriorando demasiado. Pareciera que por ella no transcurrieron 9 años, sino transcurrieron 40, 50 años. Sandra, la madre de Julia, comienza a enfermar y a enfermar. Y la dueña de la casa y su sobrino, un joven muy apuesto, ahora que Julia ha cumplido 15 años, aquel joven le parece muy atractivo. Sin embargo, está más preocupada ahora por los sucesos que están ocurriendo con la salud de su madre. Y aquella mujer, doña Lucía, la dueña de la casa, instruye precisamente a su sobrino para que lleve a Sandra a los médicos, para que le hagan los estudios pertinentes, para que la atiendan perfectamente. Carlos, aquel sobrino, hace al pie de la letra lo que su tía le indica. Lleva a Sandra al médico. Julia tiene el permiso de la señora para acompañarla. Sandra se había quedado como una especie de ama de llaves. Ella coordinaba todo lo que se hacía, ganaba algo bueno, sin embargo, con sus limitantes. No es que ganara mucho dinero, pero le permitía mandar a la pequeña Julia a la escuela, comprarle algunas cosas que fueran necesarias, sin lujos evidentemente, pero sí mantener algún tipo de decoro en su vida. Como un gran favor, la señora Lucía atiende a Sandra, la cuida. Cuando regresan del médico, el médico le ha ordenado a Sandra guardar reposo. Todo parece indicar que el pequeño cuarto en donde vivían Sandra y Julia era un cuarto muy frío, muy húmedo, y a la larga había mermado la salud de Sandra. Así es que el médico da las instrucciones de que deben tratar de cambiar el lugar en donde descansan y buscar algo más confortable. Inmediatamente la señora Lucía les ofrece una recámara en la casa grande, cerca de la recámara de la señora, cerca de la recámara de Carlos. En primera instancia, Sandra dice que definitivamente eso no sucederá, que no pueden vivir junto con la señora. Sin embargo, Julia agradece a la señora Lucía y, sin tomar en cuenta lo que su madre había dicho, inmediatamente traslada sus cosas hacia aquella recámara. El tiempo sigue transcurriendo y desafortunadamente Lucía le da la noticia a la pequeña Julia de que su madre ha fallecido. Una mañana, Lucía había ido a ver a Sandra para verificar cómo había despertado, si había dormido bien, si había descansado. Y se topa con la sorpresa de que Sandra ya no despertó. Julia, evidentemente destrozada, no sabe qué hacer
le indica a la señora Lucía que le permita sepultar a su madre y que inmediatamente tomará sus cosas y se irá de la casa. Sin embargo, en ese momento, la señora Lucía le dice que no se preocupe, que ya ha decidido que por los años de servicio prestados por Sandra y por la ejemplar forma de comportarse tanto de su difunta madre como de ella, Julia se puede quedar toda la vida, si lo desea, en esa casa, sirviendo en la misma posición que su madre, siendo la ama de llaves, la jefa del personal de servicio que tiene a su cargo doña Lucía, y atendiendo a Carlos, que era una de las actividades primordiales de su madre Sandra. Nadie más atendía a Carlos más que Sandra. Carlos era un joven con un carácter muy particular que le era difícil adaptarse a la manera en que cada persona la atendía. Por lo tanto, de quererlo, Julia podría tomar el lugar de su madre. Es más, Julia no tendría que regresar a aquel cuartito húmedo y frío en el que habían vivido tantos años. Julia podía tomar la recámara que le había sido asignada a su madre desde que había estado enferma. Julia, sin pensarlo, sin dar crédito de lo que le estaba diciendo doña Lucía, termina accediendo y ha tomado la decisión de quedarse con el puesto que su madre tenía. Así es que sin más preparación, sin más ritual, Julia sepulta a su madre. Durante todos estos años, Julia se ha dado cuenta de que puede entrar y moverse libremente por la casa, excepto en la habitación de la señora Lucía. Julia retoma las actividades de su madre, aún con el pesar, ya que durante la mayor parte de su vida su madre fue su única familia, y a pesar de que la señora Lucía era una mujer que tenía ciertos momentos de respeto, tal vez cariño hacia Julia y Sandra, no era especialmente cariñosa con ellas. Así es que el único cariño que había recibido Julia era de su madre. Julia comienza sus actividades, comienza a trabajar. Julia era la única que limpiaba las habitaciones principales, a excepción de la habitación de la señora Lucía, que particularmente nadie limpiaba. Las ocasiones en las que se llegaba a hacer algún tipo de aseo en esa habitación era siempre bajo el estricto cuidado de la señora Lucía. Siempre cuando ella estaba, siempre cuando ella podía estar dentro de la habitación. Julia sigue haciendo sus actividades y un buen día nota en la habitación de la señora Lucía una puerta que siempre había permanecido cerrada y que, a pesar de haber entrado a la habitación principal, en todos estos años que llevaba en esa casa, jamás había podido saber, ni siquiera imaginar o ver de reojo qué había tras esa puerta. En aquella ocasión, la señora Lucía y Carlos
han salido a revisar algunos negocios, algunos locales que tenían a renta probablemente, algunas cuestiones que les dejaban algunos dividendos económicos y se han ido. Carlos ha llegado con premura a notificarle a su tía que tenían algún detalle en algún lugar del negocio y han salido presurosos. Sin embargo, dentro de la premura, la señora Lucía ha olvidado cerrar su habitación y no solo eso, la señora Lucía ha olvidado cerrar aquella puerta, aquel acceso al que Julia jamás ha logrado entrar, aquel lugar en el que Julia nunca ha tenido oportunidad siquiera de mirar de reojo qué es lo que está dentro. Así es que la curiosidad de aquella jovencita, 15, 16 años tendría más o menos, es mayor que aquella convicción de respetar las reglas, las normas, las leyes de la casa. Y sin dilación, entra al cuarto de la señora Lucía, se percata que la otra puerta está abierta y entra. Julia narraría que en aquella habitación, era una habitación muy grande, que al entrar, al lado derecho encontró una mesa en donde había varios libros, veladoras, cerillos, algunos frascos. Le pareció particularmente raro y llamativo un frasco que parecía tener un líquido muy negro completamente. Siguió entrando al cuarto, solo para darse cuenta que del lado izquierdo había un enorme librero, muy grande, con una infinidad de libros que tenían una apariencia muy vieja. Aquellos libros parecían datar de hace muchísimos años, muy gruesos, algunos más empolvados que otros. Solo para darse cuenta que allá, al fondo del cuarto, había una especie de altar. Un altar tenebroso que tenía la imagen, una especie de busto de aquel, del innombrable, del dueño del inframundo. A su lado, un par de veladoras encendidas y en el piso una especie de dibujos que Julia no lograba definir, puesto que la única luz que alumbraba era el de aquellas veladoras que estaban al fondo del cuarto y que no permitía esa luz que se pudiera vislumbrar perfectamente el resto de la habitación. Preocupada, atemorizada, Julia abandona inmediatamente el cuarto, cierra la puerta y sale de la habitación de la señora Lucía. Cierra ambas habitaciones, por lo que cuando llega la señora Lucía no hay signos de que alguien hubiese entrado en su habitación. Y al haber salido con tanta premura, con tanta prisa, la señora Lucía no se percata de que ha dejado abiertas las habitaciones. Julia sigue tratando de continuar con su vida. Sin embargo, la curiosidad, el saber qué más hay en ese cuarto, de qué son esos libros,
¿Qué secretos oscuros guarda la señora Lucía y su sobrino Carlos? No le dejan seguir existiendo. Así es que ha tomado la medida del tiempo que tardan la señora Lucía y Carlos en volver después de determinada tarea, cuando van a realizar determinada acción, y entonces Julia ha aprendido a saber más o menos cuánto tiempo lleva el hecho de que sus patrones realicen aquella actividad. Julia ha entrado nuevamente a aquella habitación, solo para darse cuenta de algo terrible y tenebroso que iba a encontrar en uno de los cuadernos que estaban en aquella mesa del lado derecho del almohada. Esta vez ha tomado la precaución de llevar algo para alumbrarse, alguna lámpara, probablemente de petróleo, de aceite. Ha llevado para acompañarse y alumbrarse. Ha entrado a aquella habitación. Ha encontrado una libreta. Al empezarla a hojear, encuentra una cantidad inmensa de nombres y fechas. Sigue revisando, solo para darse cuenta que el último nombre que aparece en aquella libreta es el mismo nombre de su difunta madre, Sandra, anotada en la libreta, la fecha en la que ellas han llegado a la casa y la fecha del fallecimiento de su madre. Esto empieza a provocarle una consternación a Julia. ¿Por qué la señora anotaría esas fechas? ¿Por qué esa libreta estaba llena de nombres y de fechas? Y algo que era aún más extraño, ¿por qué la primera fecha de la libreta databa de 1824? Y la letra era exactamente la misma. No había ninguna variación en el trazo de la primer fecha y nombre en comparación a la escritura que se utilizó para plasmar el nombre de su madre Sandra y la fecha. Era la misma letra la que había llenado toda la libreta. Movida por esta incertidumbre, por este descubrimiento, comienza a revisar los libros que están en la mesa. En uno de aquellos libros descubre algo que separaba unas hojas, una especie de separador, una especie de marca, ya muy gastada por el tiempo. Se nota que es muy vieja, tan vieja que a la hora de abrir el libro en esas hojas, se da cuenta que el mismo pedazo de papel ha dejado una huella permanente en aquella hoja del libro. Julia no puede hacer más que leer para darse cuenta de lo que el libro dice. La narración del libro le permite saber cuáles son los pasos para conseguir que una persona vaya drenando poco a poco su existencia y que esa vitalidad, esa fuerza, esa energía que se va drenando de este inocente pase al cuerpo de aquel que esté haciendo el ritual. El ritual marcaba algo muy específico. Era indispensable tener a la mano un artículo propio de apego,
un artículo que hubiese pasado una gran cantidad de tiempo con la persona que va a ser sacrificada. Deberá envolverse de alguna manera y aquel saquillo que conlleve la esencia de la persona a sacrificar deberá ser puesto en determinado lugar y con determinadas cosas. No me pregunte, por favor, qué son. No se lo voy a decir. Una vez hecho esto, deberá colocarse debajo de la cama de la persona que va a recibir la energía de aquel inocente. En una bandeja sumergida en un brebaje, en una poción, en una preparación. Y permitiendo que toda la energía que ese artilugio vaya obteniendo de la víctima pase inmediatamente al cuerpo receptor a través de esa preparación. Julia empieza a atar cabos e inmediatamente sale corriendo para descubrir que bajo la cama de la señora Lucía está precisamente una bandeja que tiene adentro aquel líquido negro que ella había visto la primera vez que había entrado a la habitación, y dentro de ese líquido una especie de muñeca. Y Julia logra reconocer en la muñeca el cabello de su madre. Su madre tenía un cabello lacio, con un negro muy particular, un cabello muy hermoso, que en el momento en el que había caído enferma, se había ido volviendo blanco, grisáceo blanco, en cuestión de meses. Pero antes de eso, el cabello de Julia era lacio, negro, muy oscuro, muy hermoso. Julia inmediatamente reconoce el cabello de su madre en aquel artilugio. Sin embargo, antes de tomarlo, llega corriendo al libro para continuar leyendo las instrucciones de aquel ritual y encuentra una nota de advertencia. Nunca, por ningún motivo, deberá deshacerse aquel trabajo, aquel ritual, al menos hasta que haya pasado un año después de la muerte del inocente sacrificado. Para este entonces estaba a punto, a unas semanas de cumplirse el año de que Sandra hubiera fallecido. Julia sigue buscando, sigue tratando de encontrar algo que le ayude. Sin embargo, no existen más líneas que le permitan obtener la información. Así es que lo único que alcanza a hacer es tomar aquellos artilugios, depositarlos en una caja, ir a un lugar, a un rincón escondido de la casa, trata de quemarlos y los entierra y se va. Después de que esto ha pasado, Julia, en vez de irse, en vez de alejarse, se queda en la casa. Extrañamente, la sed de venganza la llevó a seguir revisando aquella habitación hasta percatarse del hecho de que también bajo la habitación, bajo la cama de Carlos, había un ritual similar al que había encontrado bajo la cama de la señora Lucía. Por lo tanto, ha hecho exactamente lo mismo.
ha tomado las cosas, las ha llevado al mismo rincón en donde quemó el trabajo que habían hecho para su madre. Lo ha quemado y ha regresado a realizar sus funciones. Julia relata que aquella familia, aquel par de personas, no duraría más de un mes, en el que tuvieron síntomas similares a su madre, un envejecimiento prematuro, y una muerte muy rápida, y por lo que Julia relataba, muy dolorosa. Y es que aquel libro que había encontrado Julia especificaba que el ritual permitía obtener la vida de una persona y entregársela a aquel que realice el ritual para prolongar de forma indefinida su existencia. Encuentra todo en Abarrotes, vinos, licores y carnes frías en Esperanza, Puebla. Hermanos Sabinas, Abarrotes del número 11. Las mejores promociones, calidad y atención, todo al mejor precio. Visítanos en Avenida Reforma, número 61. Hermanos Sabinas, Abarrotes el número 11. Danito Mini Super ofrece una gran variedad de productos de las mejores marcas a excelentes precios. Todo lo que buscas en abarrotes, bebidas y alimentos para mascotas. Estamos más cerca de ti. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Sobre Carretera Federal El Seco Esperanza, en San Salvador El Seco. En Aljojuca, a un costado del arco de acceso al municipio. En Ciudad Cerdán, Puebla, y en la Junta Auxiliar de la Gloria. Danito Mini Super, ahora más cerca de ti. Los Cedros Plaza, todo lo que necesitas lo encuentras aquí. Poblanísima, detalles y regalos, dulces típicos y souvenirs. Bóveda Rosa, fragancias para dama y caballero, arreglos crochet, cuarzos e inciensos. Dulces y artesanías Pau, sonajas, canastas y bisutería en Palma. Nutrición 5 estrellas, productos naturales para todo tipo de enfermedades. Mexa, tienda oficial de tenis Panam. Kiwi Novedades, artículos de importación, computación y videovigilancia. Imprenta Keos, lonas, tabloides, playeras, sellos. Consultoría Jurídica Morales Marín, juicios civiles, trámite de pasaporte y visa, cesión de derechos agrarios. Yumi Café, es tiempo de un buen café. Ven y pasa agradables momentos con nuestros juegos de mesa. Disfruta bebidas frías y calientes y deliciosos snacks. Sabor, calidad y el mejor servicio. Los Cedros Plaza, Avenida Manuel M. Flores número 14A, en Ciudad Cerdán. Tenemos un local disponible para ti. Los Cedros Plaza. Refaccionaria Castro, la casa de tu automóvil. Ven a Refaccionaria Castro. Contamos con las mejores marcas, precio, promociones y calidad. Si no puedes venir por tus piezas, nosotros te las llevamos y lo que no tengamos, te lo conseguimos. Contamos con el mejor servicio técnico y diagnóstico por computadora. En la compra de un kit de aceite, el servicio lo hacemos nosotros. Nos ubicamos en calle de la Explosión número 1, junto al Comisariado Ejidal, a la vuelta de Cruz Roja. Llámanos al 245-45-219-11. O búscanos en Facebook como Refaccionaria Castro. Refaccionaria Castro, la casa de tu automóvil. Cerveza artesanal Esperanza. Calidad y distinción de nuestra región. Elaborada con 100% malta en Esperanza, Puebla. Los mejores productos, la mejor región. Dadle al César lo que es del César. Y a nosotros, solo la mejor cerveza.
Cerveza artesanal Esperanza. Roberto es un señor que recientemente ha perdido a su esposa. Después de 40 años casados, 40 años de matrimonio, su esposa ha fallecido por cuestiones de la edad, del deterioro. Y después de 3 semanas, Roberto ha caído en una profunda tristeza, lo que provoca que tenga un infarto. Es trasladado al hospital, es atendido, y en el hospital a Roberto lo visita una persona que dice ser su amigo de hace algún tiempo. Tiene efectivamente la misma edad de Roberto. Tiene el aspecto ya grande de una persona. Sin embargo, aquel hombre tiene una apariencia mucho más fuerte y hasta cierto grado juvenil que Roberto. La vida lo ha tratado muchísimo mejor que Roberto. Lo visita en el hospital y en el hospital le presenta a su viejo amigo a las 2 mujeres que lo acompañan. 2 mujeres extremadamente jóvenes y extremadamente hermosas. Por un lado lleva a su esposa Estefanía y abrazada del otro brazo a la amiga de su esposa Patricia. Luis, quien es el amigo de Roberto, le dice que lo ve muy acabado, pero que cuando se sienta mejor vaya a verlo, que él le dirá la fórmula mágica para obtener la vitalidad necesaria para verse como él se ve. Así es que le deja los datos, su domicilio, su número telefónico, con uno de los hijos de Roberto, y se va. Roberto, un poco mejor, y una vez que ha sido dado de alta, decide ir a buscar a su amigo Luis. Luis era un viejo amigo que se conocieron desde muy chicos y que estuvieron juntos hasta jóvenes. Cuando Roberto se casa, los caminos de la vida los llevan por lugares distintos y perdió totalmente el contacto con Luis. Sin embargo, ahora, movido por la curiosidad y las ganas de volver a sentir esa vitalidad que vio en Luis, acude con su amigo, solo para darse cuenta de que Luis es una persona que tiene una particular influencia sobre su esposa. Luis pide bebidas y la esposa obedece. Luis pide algo de comer y la esposa lo hace. Habla, platica Estefanía, pero siempre está al servicio de su esposo. Roberto se ha quedado intrigado con la actitud de Estefanía. Momento en el que le pregunta a Luis qué es lo que ha hecho. Luis les pide amablemente a Estefanía y Patricia que abandonen el lugar en donde están, que tiene que platicar algo en privado con Roberto. Y es cuando le platica a Roberto que encontró la fórmula mágica para lograr que aquella mujer hermosa que ahora es su esposa no solo lo haga sentirse o verse mejor, sino de alguna manera le contagie su juventud. Para terminar de convencerlo, Luis le preguntó a Roberto si no le gustaría tener como esposa a Patricia. Roberto, un poco preocupado, pero también bastante curioso,
le dice que qué es lo que tiene que hacer. Así es que Luis le indica que al día siguiente tendrán que hacer un viaje, que vaya preparado, porque el viaje es de muchas horas, y que solamente tiene que llevar la disposición de hacer lo que se le indica. Roberto, un poco extrañado, se va a su casa. Sin embargo, la promesa de recuperar esa vitalidad, esa fuerza, esa energía, lo mueve a trasladarse hasta el día siguiente hacia la casa de Luis. En ese momento, Luis y Roberto inician un recorrido en vehículo que duraría aproximadamente 4 horas. Han llegado a un pueblito alejado del lugar donde estaban. Y cuando van acercándose hacia una casita vieja, muy vieja, se acercan y alguien grita desde el interior de la casa que no entren, que se queden ahí. Hay un gran árbol, un árbol muy grande, muy viejo, que da bastante sombra. Les indican que se queden ahí, a la sombra del árbol, y que esperen. Luis comienza a platicar con Roberto. Le explica que ha encontrado a esta persona y que le ha ayudado a obtener a esa esposa tan joven y la vitalidad que ahora él tiene. Roberto, después de un viaje de 4 horas, está muy cansado. Sin embargo, Luis parece haber soportado perfectamente el traslado, y a pesar de que ya llevan ahí varias horas, no están cansados. Roberto está cansado, ha decidido retirarse, ya no quiere estar ahí. En el momento en el que él se levanta, se escucha una voz de dentro de la casa que les pide que se acerquen. Cuando entran, ven a un hombre de apariencia ya muy grande, muy mayor. Sin embargo, tiene mucha fuerza, camina derecho, tiene una vitalidad extraordinaria. Luis le indica a aquel hombre que Roberto quiere sentirse igual que ellos. Aquella persona le pregunta a Roberto si está seguro de lo que le está pidiendo, y Roberto accede. En ese momento, aquel señor le dice a Luis que si trajo todo lo necesario. Luis saca una foto de la amiga de su esposa, Patricia. Se la entrega a aquel señor. Toma de Roberto un pañuelo que siempre llevaba y se lo entrega a aquel señor. Aquel señor entra a un cuarto y después de un tiempo sale y le entrega una especie de bolsa a Roberto y le pide que la guarde muy bien y que se la lleve, que nunca la debe perder, siempre debe traerla con él. Así es que Roberto y Luis se van. Cuando regresan a la casa de Luis, Roberto siente esa cierta vitalidad que ha ido creciendo desde el momento en el que dejaron la casa de aquel señor hasta que llegaron a la casa de Luis. Cuando Roberto y Luis llegan a la casa, inmediatamente salen a recibirlos Estefanía y Patricia. Patricia, muy cariñosa con Roberto ahora, se acerca a él, lo toma del brazo, lo atiende, solo para darse cuenta, Roberto, de que empieza a sentir emociones y que de su cuerpo empieza a tener reacciones que hace muchos años. En ese momento, Roberto logra dar rienda suelta a sus más bajos instintos
para tener relaciones íntimas con Patricia, una mujer que tenía un cuarto de la edad de Roberto y que aún así Roberto pudo sostener una relación íntima que fue realmente larga y satisfactoria para ambos. Eso quiere decir que de alguna forma Roberto había obtenido una energía que no sentía hace muchísimos años, una fuerza incontrolable, y que aparentemente todas sus afecciones de salud habían quedado atrás. Después de esto, Roberto se da cuenta, al pasar un tiempo, que su esposa comienza a enfermar. Su esposa comienza a perder vitalidad, su esposa comienza a decaer, pero él cada vez está más fuerte. Llega el momento en el que Roberto lleva a su esposa, Patricia, con la que se ha casado unas semanas después de su primer encuentro, le lleva al médico, solo para que el médico le diga que no saben qué le está pasando, pero que Patricia está envejeciendo a una velocidad extremadamente alta. Sin embargo, después de que le aplican aquellos exámenes y aquellos estudios a Patricia, también le son aplicados a Roberto, solo para darse cuenta que el cuerpo de Roberto parece haber rejuvenecido, casi como si el cuerpo de Roberto estuviera rejuveneciendo a la misma velocidad que el cuerpo de Patricia se deteriora. Así es que Roberto, extrañado y sin consultar a su amigo Luis, va a ver a aquel hombre al que le va a verlo su amigo. Le dice que salve a su esposa, pues que él realmente se ha enamorado de Patricia, que la salve, que haga algo para que ella se pueda recuperar. Y aquel hombre se ríe y le dice que no hay nada que hacer, que por eso cuando fue a verlo le preguntó si estaba seguro de lo que le estaba pidiendo. Lo que aquel hombre hizo, entre otras cosas, fue principalmente una mano para que Patricia quedara rendida ante Roberto, pero también un ritual a través del cual toda la vitalidad, toda la vida, la energía vital de Patricia se iba a trasladar a Roberto. De continuar así, Roberto simplemente tendría que encontrar a otra mujer para que cuando Patricia inevitablemente perdiera la vida a causa de la vejez que habían provocado en ella, Roberto encontrara a otra mujer a quien de igual forma sacrificaría para continuar con esa fuerza y esa energía. Roberto no lo puede creer. Le dice que debe haber alguna forma de salvarla. Y aquel hombre le indica que sí, es correcto. La mejor opción que tiene Roberto es devolverle su vitalidad a Patricia. Pero la única manera de hacerlo es si Roberto entrega toda la energía que le ha quitado a Patricia. Por lo tanto, el que morirá será Roberto. Roberto se va. Esa misma tarde llama por teléfono a su amigo Luis y contesta una voz femenina que Roberto no reconoce. Sin embargo, cuando contesta le dice: buenas tardes, Estefanía, ¿me puedes comunicar con Luis? Y aquella voz femenina al teléfono le contesta: disculpe, señor, no soy Estefanía, no sé quién sea Estefanía, pero sí le puedo comunicar con Luis. Cuando Roberto habla con su amigo, Luis
Le pregunta cómo se ha sentido, cómo está, si está disfrutando la vida. A lo que Roberto le dice que su esposa está muy mal, está muy deteriorada y que él no estaba consciente de lo que iba a pasar. No estaba consciente de las repercusiones que tenía haber ido con aquella persona y de convertirse en un hombre que tenía la energía de un joven. También Roberto le pregunta por Estefanía a Luis, y Luis le indica que Estefanía ya no está, que ahora tiene otra esposa, que su esposa se llama Paula y que se ha casado hace apenas unas semanas. Roberto inmediatamente le pregunta a Luis si Estefanía ha muerto, y Luis le contesta que sí, que es inevitable, que para que Luis pueda seguir existiendo y pueda seguir teniendo esa fuerza y esa energía, inevitablemente Estefanía tuvo que morir. Roberto está preocupado porque no quiere ver morir a Patricia. Sin embargo, el miedo de morir él es más grande, por lo que al final termina dejando que Patricia se consuma por una vejez prematura. Sin embargo, Roberto no tuvo la fuerza ni el valor de volver a repetirlo, por lo que al pasar unos cuantos meses, Roberto terminó acompañando a Patricia en el mismo destino. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Mundo Paranormal. Cuídese mucho, que pase un excelente fin de semana y yo lo espero el próximo jueves en punto de las 9 de la noche para seguir descubriendo todos estos rincones a los que nos lleva este mundo paranormal. Hasta la próxima.